Listo, buenas tardes con todos. Vamos en este caso a revisar lo que habíamos hablado de nuestras bacterias, ¿no? Recuerden que hablábamos de la clasificación, de cómo estaban creadas, de cuáles eran los patógenos en este caso, ¿no? Entonces empezamos hablando de la evolución y la clasificación de las bacterias. A finales del siglo XX, gracias al desarrollo de técnicas que permiten, en este caso, el estudio molecular de los organismos, comparando en este caso segmentos de su material genético, nuestro investigador Richard Woese propuso la siguiente clasificación, en la cual se denominaban la de los tres dominios, ¿no? Denominada la de los tres dominios. En este caso, el dominio Archaebacteria, el dominio bacteria y el dominio eucariote. Tenemos tres dominios, ¿no? De los cuales el dominio Archaebacteria, pues a este grupo pertenecen las bacterias menos evolucionadas. Recuerden que tenemos en este caso las bacterias menos evolucionadas son las que no presentan peptidoglucano en la pared celular y que habitan en ambientes externos y están divididos en tres grupos. Tenemos a las metanogénicas, a las halófilas extremas y a las termoacidófilas. Tres tipos de bacterias simples, pero no simples. En este caso, las metanogénicas son bacterias que producen metano y son las más predominantes. Como menciono, son las bacterias que producen metano y son las más dominantes. Las halófilas extremas, en cambio, son aquellas que viven en medios salinos extremos. Y las termoacidófilas, en cambio, son eh, las que viven en este caso en ambientes calientes y ácidos. Las eubacterias, en cambio, para este dominio, las bacterias se puede decir que ya no son tan simples. Ahora ya nuestras bacterias ya son desarrolladas. Las bacterias de este dominio poseen membranas compuestas de carbono con una pared celular que contiene peptidoglucano. Y dentro de este grupo están las cianobacterias, las bacterias positivas y las negativas. En este caso ya contienen una pared de peptidoglucano, ya no son tan simples, ya son más complejas en este caso. Y la capacidad evolutiva que tienen estas bacterias está relacionada con su capacidad de adaptación, que es favorecida obviamente por la rapidez de su reproducción. Y durante la copia de su material genético se reproducen mutaciones. En cuanto a las eubacterias, ¿no? Estas ya se reproducen en mutaciones. Esto en las eubacterias. La clasificación de las eubacterias, vamos también a hablar un poco de ello. En este caso, por su forma y agrupación, a través de tres formas, ¿no? Tenemos a los cocos, que tienen forma esférica y se dividen en diplococos, en estreptococos y en estalofilococos. Mis diplococos tienen cocos que están en este caso unidos. Miren, son cuando dos cocos están unidos. Tengo dos cocos, dos, todos están unidos. Los estreptococos, en cambio, es cuando forman una cadena. Al unir varios cocos, en este caso, forman una cadena.
¿Sí ven? Forma una cadena en este caso. Listo. Y los estafilococos es en este caso cuando forman grupos o racimos irregulares. Listo. Esto en cuanto am, a los cocos. Vamos ahora con otra clasificación que son los helicoidales. Los helicoidales, pues, presentan una forma espiral. En este caso tenemos igual tres tipos. ¿Cuáles son los tres tipos en cuanto a su forma espiral? Pues tenemos a los vibrios, tenemos a los espirilos y tenemos a las espiroquetas. Listo. Nuestros vibrios presentan menos de una vuelta, miren. Es como solo una curvita. Los espirilos ya son largos, ya son bastante espirilados, ya presentan más curvitas. Y nuestros espiroquetas ya se asemejan a un sacacorchos, ¿no? Ya son bien, en este caso, eh, bien redondeados. En este caso se podría decir que ya son un espiral completo, ¿no? Ya son un espiral completo. Y finalmente vamos a ver la última clasificación, que son los bacilos. Los bacilos, pues, con forma de bastón y pueden diferenciarse. Tengo a los diplobacilos y a los estreptobacilos. Los bacilos, en este caso, miren, los diplobacilos es la unión de dos bacilos y los estreptobacilos ya forman una cadena, ya forman una hilera. ¿Sí ven? En este caso, forman de bastón y eso ya forman una cadena, una hilera. Hasta aquí también, tal vez tienen dudas, inquietudes. Listo, si no hay dudas, inquietudes, entonces seguimos. ¿Qué mencionamos? Vamos ahora. Ya habíamos hablado de las clasificaciones de las eubacterias, ¿no? Pero recuerden que según su forma y agrupación, en este caso nombramos a los cocos, a los helicoidales y a los bacilos. Son estos tres tipos por su forma y agrupación, ¿no? Ahora vamos a ver otra clasificación de las eubacterias que es de acuerdo al pH en el que se desarrolla. En el pH en el que se desarrollan tengo las acidófilas, las neutrófilas y las basófilas. Recuerden que estamos hablando del pH, ¿no? Hablando del- de las acidófilas, de las neutrófilas y de las basófilas. Las acidófilas se desarrollan en pH entre 1 y 5. Las neutrófilas, en cambio, entre un 5,5 y un 8,5. Y las basófilas son conocidas también como alcalófilas y se desarrollan en un pH entre 9 y 10.
Recuerden que hablando del pH, en este caso, los niveles de entre 1 y 5 se puede decir que es un pH ácido. Y entre 8, 5, 9 y 10, pues se les dice que son un pH básico. Entre 1 y 5 son ácidas y entre 9, 8, 5, 9 y 10 son básicas. Esto en cuanto hablando al pH. Ahora, igual hablamos de la clasificación de las bacterias, pero por el requerimiento de oxígeno. En este caso, a través del requerimiento de oxígeno tenemos a las aerobias y a las anaerobias. Las aerobias dependen del oxígeno para su crecimiento y las anaerobias, en cambio, se desarrollan en ausencia de oxígeno. ¿Y ellas qué utilizan para sobrevivir? Pues el CO2, el hidrógeno y el nitrógeno. Ahora, esta ha sido por su requerimiento de oxígeno, ¿no? Aerobias y anaerobias. Vamos ahora a igual hablar sobre la clasificación, pero ahora por el nivel óptimo de temperatura. Tengo a las termófilas, a las mesófilas y a las psicrófilas. Las termófilas se desarrollan en temperaturas de 45 y 80 grados centígrados. Las mesófilas se desarrollan entre una temperatura de 20 y 45 grados centígrados. Y las psicrófilas se desarrollan entre -5 y 20 grados centígrados. Recuerden que obviamente debido a la, como se les llama por el nivel óptimo de temperatura, nuestras bacterias son denominadas igual termófilas, mesófilas y psicrófilas, siempre y cuando dependen obviamente de un rango de temperatura. En este caso, si el rango es de 45 a 80, se les denomina termófilas, ¿no? Y si son de de 20 grados centígrados a menos 20 grados centígrados, pues se les denomina psicrófilas, ¿no? Y por el tipo de nutrición, tenemos a las autótrofas y a las heterótrofas. Miren, por el tipo de nutrición, tengo a dos, autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas incorporan materia orgánica del medio. En este caso, con la que fabrican su materia orgánica. Pueden ser autótrofas, fotosintéticas y quimiosintéticas. Y las heterótrofas pueden utilizarse, en este caso, como fuentes de carbono, se podría decir, de las cuales elaboran su propio alimento. Vamos ahora a hablar de las causas y consecuencias de la resistencia a los antibióticos.
Hablando de causas, en este caso del incremento a la resistencia de los antibióticos, se debe al abuso y mal uso de los antibióticos, también a la diseminación de las bacterias multiresistentes, a la ausencia también de técnicas de diagnóstico rápido para identificar el tipo que tienen en este caso de infección y la disminución del desarrollo de nuevos antibióticos en los últimos años. Vamos a hablar de las consecuencias y pues cuando los microbios se vuelven resistentes a los medicamentos, se puede decir que se reduce las opciones de tratar las enfermedades que provocan. Compañerita, buenas tardes. No está nadie conectado, ¿verdad? No, Miriamcita, Ya, mi hija, siga nomás, ya. ya, listo. Listo. Recuerden entonces que les mencionaba que como consecuencias directas nosotros tenemos mayor mortalidad, tenemos estancias prolongadas en el hospital, tenemos pérdidas de protección en tratamientos contra infecciones. En cuanto a consecuencias directas, teníamos estas, las que les mencioné, ¿no? Y en cuanto a consecuencias indirectas, pues producen pérdidas económicas, menor productividad a causa de la enfermedad, incremento de los costos de tratamiento también es una causa indirecta, para que así, obviamente, se haya perdido, se podría decir, la fabricación de antibióticos, porque incrementan en los costos del tratamiento. En cuanto a las consecuencias de la resistencia a los antibióticos, pues los antibióticos no son capaces de erradicar a las bacterias que sobreviven. Y estas obviamente desarrollan mecanismos de resistencia a la acción del antibiótico. Pero ¿por qué en este caso los antibióticos no son capaces de erradicar a las bacterias que sobreviven? Pues se debe también a nuestro comportamiento, se podría decir, a la receta que nos manda el doctor. Porque en este caso, supongamos, el doctor nos manda los antibióticos y nosotros no nos tomamos la dosis completa, solo nos tomamos la 3 días. Recuerden que la dosis completa de un antibiótico es mínimo de 7 días, 8 días. Y pues si obviamente nosotros solo nos tomamos 3 días, ya nos hacemos resistentes porque no estamos cumpliendo nuestra, nuestra dosis y por ello se hacen resistentes las bacterias porque como no cumplimos nuestra dosis, entonces no se mueren las bacterias, sino solo las hacemos más resistentes. Otra consecuencia, las bacterias que sobreviven a un tratamiento con antibiótico puede transmitir, se podría decir, su capacidad de resistencia al multiplicarse. Recuerden que las bacterias igual se multiplican y por ello se pueden transferir, ¿no?, su capacidad de resistencia. Las bacterias resistentes a los antibióticos causan infecciones más complicadas de atender con tratamientos más prolongados. También pueden producir hasta la muerte del paciente si es que se podría decir que ya es resistente a absolutamente todos los antibióticos. Todos los antibióticos. Ahí podríamos producir hasta la muerte del paciente, ¿no? Y cuando se culmina la dosis de antibióticos recetadas, pues las bacterias pueden sobrevivir a la infección y estas se mantienen porque, como menciono, y una vez más, se hacen resistentes, ¿no? En ciertos casos, se podría decir que en ciertos casos las infecciones pueden no responder al antibiótico y requerir medicamentos más costosos, ¿no? En este caso. Listo. Hasta aquí preguntas, dudas.
¿Tienen preguntas, dudas? Ya, seguimos. El ser humano, en este caso, y organismos patógenos, vamos a hablar cuáles son los organismos patógenos. Tenemos a los helmintos, que es uno de los organismos patógenos del ser humano, y estos helmintos son organismos grandes, multicelulares, que cumplen un ciclo bastante complejo. Se puede decir que son fácilmente visibles cuando son adultos y son adquiridos por vías digestivas. Obviamente también adquiridos por el consumo de agua o alimentos contaminados. Existen dos grupos eh, de importantes en cuanto a los elementos y tenemos a los gusanos planos y a los gusanos cilíndricos. En cuanto a los gusanos planos, tenemos los conocidos platelmintos y en este caso sería la tenia y los duelos y las duelas del hígado. Y como gusanos cilíndricos, tendremos a las formas adultas de estos organismos que pueden vivir en el tracto gastrointestinal, en la sangre, en el sistema linfático y en el tejido subcutáneo. Tenemos también a los protozoos, que son organismos unicelulares que pueden desarrollar infecciones graves, se transmiten por el consumo del agua y alimentos contaminados. Los protozoos, como menciono, son organismos celulares, unicelulares, perdón, que pueden desarrollar infecciones graves. Se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados. Los protozoos que viven en el intestino humano pueden transmitirse por vía fecal o por vía oral, o también por contacto de persona a persona. Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros humanos mediante un artrópodo vector. Ejemplo, en este caso de artrópodo vector, tenemos a la picadura de un mosquito. En cuanto a los hongos, pues los hongos tienen dificultades para ser tratados y eliminados. Y pues las infecciones de la piel, obviamente, y de las uñas se debe aplicar medicamentos en las áreas de afección. Un ejemplo sería el pie de atleta, que este provoca resquebrajamientos y dolores en los dedos de los pies, también provoca picazón y también piel en carne viva, ¿no? Afectando también a las uñitas de los pies, los hongos. En cuanto a mis bacterias, pues son los patógenos más comunes, se podría decir, y las infecciones provocan enfermedades de gravedad. En cuanto a las bacterias, y en algunos casos puede ser asintomáticas, pero de desarrollo rápido y letal. Los síntomas que presentan en este caso en las infecciones bacterianas pueden ser debido a la endotoxina y a la exotoxina. Hablando de los virus, tenemos
que en este caso son parásitos intracelulares que dependen de un huésped para poder sobrevivir. Y también, obviamente, para poder replicarse, recuerden que se adhieren a una célula y la cual, obviamente, sirve para replicar al virus, ¿no? Y obviamente una vez que el ADN de nuestro virus o ARN de nuestro virus se ha replicado, la célula muere, ¿no? Porque sirve como huésped, como mencionamos. Y pues los virus ingresan en el interior de las células y obviamente recursan, como menciono, roban todos los recursos para fabricar más virus. Finalmente hablamos de los priones y pues son un tipo de patógeno compuesto de una sola proteína. Son capaces de afectar a las proteínas de las células que cambian de estructura y pierden sus funciones. Los priones más conocidos pues afectan al tejido nervioso y provocan un deterioro cerebral en el ganado bovino. El ser humano en este caso se infecta llamado prión, en este caso de este agente patógeno llamado prión, al consumir la carne bovina. O tal vez si tiene contacto con los tejidos de este animal infectado. Y pues a esta enfermedad se le conoce como la enfermedad de las vacas. Listo, hasta aquí recuerden que hemos revisado en este caso en clases. Y pues hasta aquí sería el trabajo de refuerzo. Ya les voy a colocar el videito también. Y nada, esto sería todo por la clase del día de hoy.
Listo, entonces no tienen dudas, preguntas en este caso. Em, Recuerden que la tarea va a estar colocada en cuanto ¿cómo se llama? En cuanto a su plataforma. Y pues para ello, recuerden que debemos nosotros, bueno, deben realizar la tarea hasta mínimo el día 2 de, de este mes, ¿no? Listo. Como menciono, tal vez alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen preguntas, dudas en cuanto a lo visto en las clases de refuerzo? Si no, cuéntenme. Recuerden, ¿no? De todo lo que hemos hablado hoy, va a ir en este caso en la tarea. En la tarea de refuerzo va a ir de todo lo que hemos visto en esta clase. Les voy a colocar este video y les voy a colocar como la tarea de refuerzo. ¿En dónde va a estar ubicada esta tarea de refuerzo? Pues va a estar ubicada en nuestra unidad. Déjenme ver en este caso en qué unidad tienen ustedes situada, porque algunos tienen como unidad 5 y otros tienen como unidad 1 trimestre 2. Con todo, ahorita déjenme les reviso para ver en dónde va a estar situada, ¿no? A ver. En la unidad 4 trimestre 2, ahí va a estar situado, abajo de la prueba de esta unidad. Repito, ¿en dónde va a estar situado este trabajo de refuerzo? Va a estar situado en la unidad 4 trimestre 2. Abajo de la prueba de unidad va a estar colocado este video, va a estar colocado la guía de estudios y la tarea de refuerzo de todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Listo. Tal vez dudas, preguntas. Listo. Entonces, si no tienen dudas y preguntas, esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, contactos.